Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Voces de la Educación de Adultos, el podcast donde exploramos las ideas que transforman la forma en que aprendemos a lo largo de la vida. Soy Isabela Flamenco y hoy tenemos un episodio que les va a hacer repensar todo lo que creen saber sobre la enseñanza. Nos acompañan dos personas extraordinarias, Neilin Manaiza, experta en educación comparada, y Carlos Miguel, investigador en aprendizaje adulto. Bienvenidos a ambos. Gracias, Isabela. Porque muchos educadores aplican las mismas estrategias con adultos que con niños, y eso tiene consecuencias reales en lo que es el aprendizaje. Exacto. Y cuando uno entiende la diferencia, cambia completamente su forma de facilitar un proceso educativo. Ok, comenzamos. Neilin, empezamos por lo más básico. ¿Qué es la andragogía y en qué se diferencia de la pedagogía? Bueno, la pedagogía es la ciencia de enseñar. La palabra viene del griego y literalmente significa guiar al niño. Y la andragogía, en cambio, es la ciencia de ayudar a aprender a los adultos. El término lo usó por primera vez Alexander Kapp en 1833, pero fue Malcolm Knowles quien lo desarrolló como un modelo completo en los años 70. Su punto de partida era simple: un adulto no aprende igual que un niño, y si lo tratas como si fuera un niño, pierdes lo que es su motivación. Muy buena explicación. ¿Y cuáles son esas diferencias principales en la práctica? Ok, hay 6 diferencias claves. Según Knowles, primero, el adulto necesita saber por qué va a aprender algo antes de comprometerse. Segundo, es autodirigido. No quiere que le digan exactamente lo que va a hacer. Él quiere tomar decisiones sobre su propio proceso. Tercero, llega con experiencias previas, un recurso valioso. Cuarto, aprende mejor cuando el contenido le es útil para su vida real y no teoría solo por teoría. Quinto, prefiere aprender resolviendo lo que son problemas concretos. Y sexto, lo que más lo motiva no son las notas ni los títulos, sino que un crecimiento personal. En cambio, en lo que es el modelo pedagógico, el docente decide todo: qué, cuándo, cómo y a qué ritmo. Muy claro. Y en cuanto a los enfoques, ¿cómo se traduce todo esto en la forma de enseñar? Pues los enfoques andragógicos más importantes, recordemos que son 4. El enfoque humanista, que viene de Carl Rogers. Este nos dice que el adulto aprende mejor cuando se siente respetado y en un ambiente seguro. El enfoque experimental, de David Cole, propone que aprendamos haciendo y reflexionando sobre lo que hicimos. El enfoque transformador, de Jacques, busca que el adulto cuestione sus propias creencias para cambiar su forma de ver el mundo. Y el enfoque crítico, este es inspirado en Paulo Freire, conecta el aprendizaje con la realidad social y con la capacidad del adulto de transformar lo que es su entorno. Recordemos que aquí los 4 tienen algo en común: ponen al adulto como protagonista y no como un oyente pasivo. Perfecto. Entonces, ¿el rol del educador cambia completamente? Exactamente. En la andragogía ya no hablamos de maestro, sino que hablamos de un facilitador, alguien que acompaña, que propone, que escucha y que aprende también del grupo. Ok. Carlos, tú trabajas la andragogía desde otro ángulo. ¿Qué significa que sea una disciplina interdisciplinaria? Significa que la andragogía no puede explicar el aprendizaje adulto por sí sola. Necesita apoyarse en otras ciencias. El aprendizaje de una persona adulta no es solo un asunto de pedagogía o didáctica. Tiene componentes psicológicos, sociales, filosóficos, biológicos y hasta económicos. Por eso la andragogía dialoga con todas esas disciplinas para entender mejor al adulto que aprende. Qué interesante. ¿Puedes darnos ejemplos concretos? Claro, la psicología nos explica cómo funciona la memoria del adulto, cómo influyen las emociones en el aprendizaje y qué necesita el adulto para mantenerse motivado. Erickson, por ejemplo, describe las etapas de la vida adulta y cómo en cada una hay necesidades distintas del aprendizaje. La sociología nos dice que el adulto no aprende en un vacío,
su contexto social, su cultura y hasta su nivel económico condicionan lo que puede aprender y cómo. Bourdieu habla del capital cultural acumulado que hace que algunos adultos lleguen con más ventajas que otros. Wow, interesante. Y ahora, ¿y la filosofía qué aporta? Bueno, la filosofía le da a la andragogía su base ética. Nos obliga a preguntarnos qué concepción de persona tenemos cuando educamos a un adulto. ¿Lo vemos como alguien capaz de decidir y creer o como alguien a quien hay que llenar de información? Dewey, con su filosofía pragmática, insiste en que el aprendizaje debe tener sentido en la vida real. Freire añade que educar a un adulto sin reconocer su realidad social es una forma de opresión. Y la neurociencia más recientemente nos aporta evidencia sobre cómo el cerebro adulto procesa mejor la información cuando se vincula con experiencias previas y tiene relevancia emocional. Muy interesante su aporte. Nailing, ¿cómo impacta todo eso en el aula real? Lo que pasa, Isabela, es que un facilitador que conoce todo esto diseña sus clases de forma totalmente diferente. Él no solo llega con un plan rígido que va a ejecutar sin importar quién tiene enfrente. Lo que hace él es que escucha a un grupo, conoce sus experiencias, propone actividades que tengan sentido para su vida. Él crea un ambiente de confianza y usa sus experiencias como punto de partida. Entonces a eso le llamamos lo que es la andragogía aplicada. Ok, para cerrar, una pregunta para cada uno. ¿Qué mensaje le dejarían a alguien que va a facilitar un proceso educativo con adultos por primera vez? Mi mensaje sería que no asuma que sabe más que sus participantes. El adulto tiene enfrente demasiados años de experiencia, historias reales y motivaciones concretas. Su trabajo no es enseñarles todo desde cero, sino partir desde lo que él ya sabe y ayudarle a ir más lejos. Si hace eso, va a tener lo que es un grupo comprometido y resultados reales. Yo les diría que sea curioso, que no se quede solo con las herramientas pedagógicas que aprendió, que lea psicología, que entienda el contexto social de su grupo, que se haga preguntas éticas sobre su práctica. La andragogía es rica precisamente porque se nutre de muchas disciplinas y el facilitador que abre esa ventana se convierte en un profesional mucho más completo y humano. Gracias, Nailing y Carlos. No podría haber mejor cierre como este. La andragogía no es pedagogía adaptada para adultos, es un campo propio con sus principios, sus enfoques y su base interdisciplinar. Como oyentes, espero que este episodio les haya dado herramientas para ver la educación de adultos